Se siente la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. Usted ve que cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, la bendición llega. ¿Sí? Se ha lanzado estos 40 días de ayuno y de oración, donde la primera semana se habló acerca de cielos abiertos. Dios iba a empezar a abrir los cielos para que su bendición venga sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre todo. Después nos fue hablando acerca de que nosotros podemos ser un factor de influencia, un factor de cambio para este mundo que está en necesidad, que está pervertido. Y somos nosotros los que tenemos ese poder, esa facultad dada por Dios. Y todo esto es un plan de Dios. Y cuando nosotros nos unimos a ello, cosas tremendas comienzan a suceder en tu vida, en mi vida. Porque cuando yo soy de bendición a alguien, Dios me bendice para que yo pueda bendecir aún más. Yo me ocupo del otro, pero cuando yo me ocupo del otro, mis raíces comienzan a afianzarse, comienzan a enterrarse para tener nuevas fuerzas. Y ahora estamos arrancando la otra semana, ¿sí? Y que esta semana habla de la iglesia apostólica. Pareciera que hicieron este libro pensando en nosotros, ¿no? La asamblea apostólica. Pero estamos hablando de que el plan de Dios, el diseño que Dios había tenido para la humanidad se había roto, se había perdido. Pero sin embargo Dios tuvo un plan para volver a rescatar a la humanidad que se había perdido. Ese plan comenzó cuando el Cristo nació allí en el pesebre, en la ciudad de Belén. Muchos conocemos la historia, los que vinimos a la iglesia y los que no fuimos también sabemos que una vez nació Jesucristo allí en un pesebre. El plan había comenzado, pero llegó el momento donde tenía que llevarse a cabo lo que faltaba. El plan de Dios era venir a redimir a la humanidad de sus pecados, salvarlas de su condena eterna, para traer la bendición y darles vida y vida en abundancia. Pero Jesucristo necesitaba crear algo. No bastaba solamente con el sacrificio que Él ya tenía pensado, diagramado, soñado que iba a hacer por cada uno de nosotros, sino que tenía que dejar testigos, hombres y mujeres, elegidos por Dios, escogidos, como cada uno de nosotros, para que ese mensaje, para que ese sacrificio que Él estaba por hacer, no quedara en el olvido. Y es así donde Cristo Jesús comienza a soñar, a diagramar un sueño perfecto, que ese sueño es llamado iglesia. Iglesia. Y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Y para dar comienzo a vamos a leer nuestras Biblias. Allí en el libro de Lucas, capítulo 1. Jesucristo, ya habiendo comenzado su ministerio, comienza a andar y comienza a elegir a sus discípulos. Escogió a 12 hombres comunes y corrientes. Muchos sin siquiera mucho estudio, mucha oratoria. Es más, eran brutos, como yo. No sé cuántos brutos hay del otro lado, pero yo soy bastante bruto. Personas comunes y corrientes, con las mismas dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Y después de haberlos tenido a los 12 y habiéndole enseñado y mostrado las grandes maravillas y las grandes cosas que Él podía hacer, les fue enseñando, les fue mostrando, los fue preparando. Y aquí dice, en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1, dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y el verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Le invito a que levante su mano conmigo al cielo y que pidamos a Dios en esta mañana que Él nos hable.
Como nos enseñó, predicó el hermano Alejandro, que cada uno de nosotros somos herramientas y que estemos dispuestos para poder ser útiles en las manos de Dios. Y le decimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, nos presentamos delante de ti, Padre del cielo, para darte gloria, honra y alabanza, Señor, por lo que has hecho con cada uno de nosotros, lo que has hecho en nuestras vidas, Dios mío, por el diseño que tú has preparado, Señor, esto maravilloso llamado iglesia, que nosotros somos partícipes. Queremos en este tiempo, Señor, estar a la altura de lo que tú necesitas, de lo que tú deseas hacer con cada uno de nosotros. Señor, en esta hora pedimos que tu bendición, que tu palabra corra, Señor, con libertad en este lugar. Y si hay alguna dificultad, alguna artimaña del enemigo, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos tu libertad en este lugar. Porque con tu presencia, allí hay libertad. Te damos gracias, Cristo Jesús, por todo. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Pónganse cómodos, pero no se me duerman. Ustedes saben que yo predico cortito, así que presta atención, no se pierda de nada. Como les decía, cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio, comenzó a soñar con algo llamado iglesia. Comenzó a elegir a sus discípulos, eligió, como les dije, a 12 hombres comunes y corrientes, con dificultades, con muchas cosas, a veces tosudo, como decimos a veces, cabeza duras. Pero el Señor comenzó a formar en ellos los fundamentos, las bases firmes de la iglesia. En base a las experiencias y enseñanzas de estos apóstoles, nos llegaba hasta el día de hoy nosotros y nosotros estamos siendo partícipes de eso maravilloso llamado iglesia. Muchas veces yo cuando decía la iglesia, tenía siempre en mi mente la edificación, la mampostería, las 4 paredes, la formita. Pero sin embargo, lo que Dios estaba diseñando no era una iglesia hecha de manos, sino una iglesia diseñada, trabajada y provista por Dios. Que esa iglesia se conforma por personas, con almas, con personas redimidas por el Señor. Y entre ellas estamos cada uno de nosotros. Usted es parte fundamental del plan de Dios para que este sueño llamado de iglesia se pueda llevar a cabo. Ahora bien, como les decía, los discípulos, después de haber estado un tiempo con Jesús, habiendo visto las cosas que Jesús hacía, los milagros que él acontecía, llegó un momento donde el Señor les dice, yo les voy a dar poder, les voy a dar autoridad. ¿Cuántos quieren recibir poder y autoridad de parte de Dios? Yo quiero recibir poder y autoridad, porque es algo que Dios lo ha dado a su iglesia. Y si se lo dio a su iglesia, te lo dio a vos, me lo dio a mí, nos dio a cada uno de nosotros. Seamos grandes, chiquitos, a veces decimos, no, ya está. No, el Señor te quiere dar poder y autoridad. Pero es necesario, es muy necesario estar tiempo con el Señor. Si esos discípulos no hubiesen pasado tiempo con Dios, Él no le podía haber dado lo que le quería dar. Algo precioso, algo maravilloso, algo sobrenatural. Y esos discípulos comenzaron a ver las maravillas que podían hacer en el nombre de Jesús. Invocando el nombre de Jesús, ellos tenían autoridad, los demonios se sujetaban, los enfermos eran sanados. Cosas sorprendentes comenzaron a acontecer. ¿Cuántos quieren vivir eso? Yo quiero vivir eso, quiero verlo. He orado por enfermos, no he visto enfermos, no he visto a nadie que se me pare en el momento, pero lo sueño. Y me lo imagino y a veces digo, ¿qué puede pasar con todo esto? Pero cosas grandiosas Dios ha diseñado para tu vida, para mi vida, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Todos y cada uno de nosotros estamos diseñados por Dios para recibir esa autoridad, ese poder. Pero solamente tenemos que hacer una cosa, seguir al Maestro, buscarlo, esperarlo. Dice la palabra de Dios que si nos fuéramos como un niño, nosotros no podríamos entrar en el reino de los cielos.
Acá hay una gran mayoría que son papás. Cuando le prometemos algo a nuestros hijos, ¿cómo son? Son insistentes, vuelven y están y dame. Yo siempre digo, Máximo sabe pedir. Pide y pide. Escucha, vamos a comprar y ya te hace una lista de todas las cosas, las posibilidades que tiene para que le compren. Y si de último un chupetín. Pero él arranca una moto amarilla, quiero esto, quiero otro. Y bueno, algo siempre alcanza. Si nosotros esperamos, anhelamos el poder de Dios sobre nuestras vidas de esa misma manera, lo vamos a obtener. Porque es una promesa de Dios. Seguimos un poquito más adelante. Y ahora vamos a leer en el capítulo 10. En el versículo 1, vamos a ver varios versículos, el versículo 1 y 2 primero, y dice así en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya esos 12, ya había gente que los comenzó a seguir y el Señor comenzó a buscar, a ver, este quiere, este de acá quiere, este también quiere, este está ahí, este sigue porque le damos, porque tiene comida, porque ve las cosas que están maravillosas, pero está como expectante. Pero a ver, ¿quién más quiere? Este quiere, y juntó a 70. Y dice que también los mandó a predicar al reino de los cielos. Les mandó a predicar. Y también les dio autoridad, les dio poder. Y miremos en el verso 8 que les dice, le da las directivas de cómo debían, por dónde debían ir, qué debían de hacer. Y en el verso 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que ellos pongan delante. Y les dice el verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. El Señor les dice, vayan donde vayan ustedes, lleven este mensaje. Y si hay una necesidad, súplanla. Si hay una enfermedad, sálenla en el nombre de Jesús. Y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros somos participantes del reino de los cielos cuando nos acercamos a Dios. El poder de Dios viene sobre nosotros y es el mismo Dios habitando en nosotros. La frase que les dijo Jesús a sus discípulos fue la misma que él decía cuando hablaba. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se acerca a nuestras vidas, las cosas sorprendentes y maravillosas, imposibles para nosotros, comienzan a acontecer. Grandes cosas comienzan a acontecer cuando comenzamos a creer que yo puedo ser parte de esto maravilloso que Dios ha diseñado. Y seguimos un poquito más adelante en la historia, del verso 17 en adelante. Y dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás estaba loco. Todo lo que estaba diseñando, todo lo que estaba haciendo, vinieron unos que creyeron en lo que le había dicho Jesucristo, el Señor. Y todo su plan comenzó a desbaratarse. Porque el poder y la autoridad no es mía, sino el poder y la autoridad es la autoridad y el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cuando comenzamos a creer que soy la iglesia, que soy parte de ese poder, pero a veces no lo recibimos. ¿Por qué no lo recibimos? Si el Señor lo prometió y estamos muchas veces ahí, como aquellos que estaban viendo, participando de la multiplicación de los panes y los peces, que podían comer algo, que podían ver las cosas y se alegraban, porque muchas veces estamos así viendo y nos alegramos, sentimos un poquito de su presencia y decimos, hoy el culto estuvo genial, sentí su presencia, sentí algo que se me puso la piel de gallina, que algo que me subía y me bajaba, y ya está, me voy contento. Pero el Señor quiere mucho más para cada uno de nosotros. No quiere solamente que puedas sentir su presencia, sino que quiere que puedas vivir su poder en tu vida. El poder de su presencia, el poder y la autoridad que Él nos puede dar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
Yo quiero recibir más del poder de Dios, quiero recibir más de esa autoridad. Y el verso 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. El Señor encima multiplica la apuesta. ¿Viste lo que viviste? Aún te doy aún algo mayor. Algo sobrenatural. Algo poderoso. Algo más grande de lo que vos podés llegar a soñar, a creer, a entender. Es lo que Dios ha preparado para tu vida. El plan de Dios no es que nosotros andemos ahí como pobrecitos. Voy a la iglesia. El famoso dicho, a llorar a la iglesia. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Cuando tenemos un problema, dicen, a llorar a la iglesia. Eso es porque no conocen al Cristo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos tiempo de aflicción donde lloramos delante de la presencia de Dios. Pero viene el Señor con su presencia por medio de su Espíritu Santo y nos levanta con poder y autoridad. Porque Él no nos ha diseñado a nosotros para vivir en derrota, sino que nos ha diseñado para vivir en victoria. Porque cuando nos aferramos a sus promesas, a lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Yo les quiero contar una anécdota, una pequeña anécdota que tuve. Una experiencia. Es que le puedo llegar a decir que yo entendí lo que sintieron esos 70 cuando vinieron diciendo, Señor, en tu nombre los demonios se sujetan. Resulta que yo conocí al Señor allá en la iglesia de Plátanos, ¿sí? Con el obispo Ares, y una vuelta con un grupo de hermanos habían decidido que iban a hacer un almuerzo, entonces estábamos preparando el lugar en la iglesia y fuimos temprano. Yo veo que el metido quiere estar, quiere participar, quiere hacer algo. Bueno, yo decía que quería hacer algo, estaba metido ahí entre los hermanos y bueno, como que me dieron lugar para que acomodara un poquito las mesas, poner así, poner así. Ay. Resulta que cuando había una señora media mayor, caminando por la vereda, se cae enfrente de la iglesia. Salí corriendo, dije, el siervo del Señor, vamos a meterla en la iglesia. La metimos ahí, acomodar un poco, pues se había golpeado a esta señora. Era una señora de unos 60 y largos, bastante grande. Entonces, en ese tiempo estaba ahí, era el copastor Carlos Aguilar, que fue pastor después ahí en la iglesia de Varela, que cuando había que ir a orar a alguna casa, era Carlos Aguilar, y decía, vení vos, pero él era encargado de ir a orar por las personas, tenía discernimiento espiritual y tenía mucha autoridad espiritual. Se metía en lugares donde a veces he ido acompañado un par de veces y decía, acá, ¿qué iba a pasar? Sin embargo, este hermano iba separado ahí, proclamaba el poder de Dios y cosas sobrenaturales sucedían. Bueno, teníamos a esta señora mayor, ahí le dimos un vaso de agua, la estábamos acomodando, viene el hermano Carlos Aguilar, lo mira, dice, hermanos, tenemos que orar por esta hermana, esta persona. Y bueno, empezamos a orar y yo ahí. Y en un momento, esta persona se comenzó a manifestar. Había algo dentro de ella que comenzó a manifestarse, que esta señora comenzó a retorcerse, que empezaron a ver cosas que yo me sorprendía, nunca las había visto, pero me gustaba. Como diciendo, y estaba ahí en el montón de todo eso, entonces yo estaba ahí en el nombre de Jesús. Yo me imaginaba el demonio haciendo todas esas cosas así. Ese domingo, pasó el día ese, el otro día, el domingo, para mí fue un culto glorioso y yo estaba contento y feliz. ¿Cómo le pegamos al diablo? Yo le pegué y después, a unos 2 días, me encuentro con uno de los jóvenes de mi camada, más o menos que habíamos entrado juntos en la iglesia, y me lo encontré y le digo, che, no quiero decir el nombre porque uno lo conoce, ¿por qué no fuiste? No sabés lo que pasó. Le contaba, no sabés, vino una señora, se cayó en la calle, la metimos en la iglesia y empezamos a orar y se retorcía. Y le pegamos al diablo, y le pegamos. Y yo le decía, pero lo sorprendente de todo esto es que cuando yo le empecé a hablar, este muchacho era un joven que se estaba congregando conmigo, ahí en la misma iglesia de Plátanos, en el mismo lugar y todo, se empezó a quedar como duro. Y yo le empecé a hablar y lo vi que como que no se movía, entonces, y empecé a ver cosas que ya no me estaban gustando nada. Yo estaba muy emocionado contando cómo le había pegado el diablo. Pero ya, y ya había contado con menos entusiasmo y comencé a ver que su cara comenzó a cambiar. Empecé a ver que sus ojos como que se empezaron a poner como chinos.
color de los ojos medio amarillo. Y si hubiese sido el Chavo, me hubiese dado la garrotera. Cerré mis ojos y empecé, no sé si empecé a hablar fuerte, a gritar, no sé qué. Me pegué el susto de mi vida. Empecé a ver vi como que un animal salía del rostro de este hermano. Terrible susto me pegué. Entonces, no sé cómo terminó todo, no sé si oré fuerte, pero yo cerré los ojos y levanté la mano y dije, Jesús, ayúdame. Lo único que me salió decir, Jesús, ayúdame, el susto de mi vida. Entonces, después cuando le cuento mi experiencia al pastor, me dice, no tenés que cerrar los ojos, tenés que tener los ojos abiertos porque te puede pegar, Ay, yo en vez de animarme, la garrotera me agarró peor. Y ahí entendí que el poder no estaba en mí. Yo era un espectador. Yo estaba ahí cuando aconteció el milagro, cuando aconteció lo grandioso, lo maravilloso, donde el poder de Dios se manifestó, pero yo no lo había recibido. Yo estaba solamente siendo partícipe de eso y cuando me quise hacer el que yo lo tengo, no lo tenía. Y esto me hizo acordar a la historia de aquellos que cuando andaban por la vida, vieron unos endemoniados y dijeron, yo te reprendo en el nombre del que predica Pablo. El demonio los miró, se refregó las manos y dice que le saltaron encima y le pegaron una paliza que hasta sus ropas le rompieron. Le dijeron, a Pablo conozco, a Jesús también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y muchas veces nosotros estamos de esa misma manera, como estuve yo, siendo expectantes, nos alegramos de las cosas que están pasando en la iglesia, de lo que Dios está haciendo el hermano. Mirá, cómo le dijo al hermano. ¿Sabes qué? Pasó por ahí, vino un hermano y pasó algo, cosas grosas. Pero estamos siendo simplemente expectantes. Porque para poder recibir el poder de Dios necesito estar con Dios. Y yo estaba emocionado y quería servir a Dios, pero yo no entendía esto, que mi vida tenía que alinearse con los planes de Dios. Tenía que buscar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería con mi vida? Yo era nuevito, que no iba a dar autoridad, no iba a dar poder porque no iba a saber usarlo. Pero yo creí que lo tenía todo. Entonces muchas veces en nuestra vida estamos de esa misma manera. Tenemos 50 años en la iglesia y nos acordamos, sino porque yo cuando recibí el Espíritu Santo hace 47 años, no sabes lo que fue. Pero es algo que el Señor lo diseñó para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia, todos los días. Todos los días. Caminar con Jesús, estar con Jesús, hablar con Jesús, nos da las herramientas que necesitamos para vencer. Nos da ese poder, nos da esa autoridad, nos da esa firmeza que decimos, estoy pasando un mal momento, estoy pasando un momento de lucha y dificultad, pero no estoy solo. Cristo está conmigo. Yo no sé esta mañana cómo has venido, qué es lo que ha venido aconteciendo en tu vida, pero si confías que Cristo está con vos, vas a comenzar a ver la victoria. Porque dice su palabra que nosotros vamos a ser aún más que vencedores, no vencedores, más que eso, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para nuestra vida. Y el Señor le dice a sus discípulos, después de haberlos escuchado, diciéndoles, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Jesús le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tu nombre está escrito así en los cielos. El Señor cambió tu destino era la perdición eterna, pero cuando lo aceptás al Señor y te aferrás a las promesas que tiene preparadas para tu vida, como una parte de la iglesia, el Señor te da eternidad. Y comenzamos ese proceso de ver lo que hace el Señor, de comenzar a participar de las cosas que el Señor hace, hasta que el Señor te ve preparado para recibir ese poder y esa autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos quieren recibir ese poder y esa autoridad? ¿La quieres?
¿Estás seguro? Mire que Jesús le dijo a sus discípulos cuando vieron una necesidad, van a tener que trabajar, ¿eh? ¿Sigue estando dispuesto para recibir ese poder? Amén. Queremos estar dispuestos, porque cuando nosotros recibimos poder y autoridad de parte de Dios, problemas van a suceder. Dios te genera para que vos los problemas y te los pone delante de ellos para que vos puedas poner en práctica lo que Él te dio. De poder usar las armas espirituales que Dios puso en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que sus armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Yo no sé cuál es tu problema, no sé si es económico, de salud, familiar, no sé, pero comenzá a creer que Dios ha puesto en tu vida las armas que estás necesitando para vencer toda y cada una de esas dificultades. Dice su palabra, ahí en el libro de Hechos 1:8. Muchos lo recitamos de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, sobre mí, el Espíritu Santo. Y no termina ahí y sigue diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando Dios descienda con su poder sobre tu vida va a dar testimonio de que Dios es un Dios grande. Y vos vas a dar testimonio y vas a dar a conocer las cosas maravillosas y grandes que Dios ha diseñado para tu vida y para la vida de la iglesia. ¿Cuántos quieren recibir ese poder? ¿Cuántos quieren recibir esa presencia? Yo quiero recibirlo, hermanos. Yo quiero estar preparado para que esto acontezca en mi vida. Pero también vemos en la palabra de Dios qué es lo que necesitamos hacer. Ahí en el texto que leímos al principio, en Lucas 10, el verso 1, le dijo, después de estas cosas los designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él habría de ir. Tenemos que conocer los planes de Dios. Yo tengo poder, tengo autoridad y ando corriendo buscando un demonio para ir. No se trata de eso. No se trata de buscar un problema. A ver quién es usted, cuénteme de ella. No, es simplemente conocer la voluntad de Dios. ¿Por dónde, Señor? Acá lo que les estaba diciendo, ustedes van a ir y van a provocar esto y van a tener esta victoria si saben a dónde yo voy a ir, a dónde yo voy a estar trabajando. El pastor hace tiempo predicó y nos decía una frase que es, nosotros vamos a poder tener victoria si sabemos dónde el Señor está obrando. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo, si vos sabés a dónde yo voy a ir, yo te voy a dar la victoria, yo te voy a preparar. Para eso necesitamos pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Para que la promesa del Espíritu Santo llegue a esos 120 en el aposento alto, tienen que hacer algo. Tienen que estar juntos, unánimes, y esperar esa promesa. El Señor se lo dijo. Ustedes cuando estén juntos y unánimes, yo voy a derramar este poder sobre sus vidas. Lo que se cree es que al principio eran mucho más de 120 y que fueron 120 los que permanecieron, expectantes, esperando el día de la llegada de la promesa. Ahora la pregunta es, ¿estás esperando la promesa? ¿Estás expectante para lo que Dios te quiere dar? ¿Estás expectante para recibir ese poder, esa autoridad? Yo ya estoy cansado de estar renegando con mis propios problemas y mis dificultades y mirándome al espejo, por no decir mirándome el ombligo todo el tiempo y pensando en mis necesidades. ¡Ay, Señor, porque yo soy un pobre pecador! El Señor ya sabe todo eso. El Señor quiere que yo pase tiempo con Él y que conozca sus planes para ponerme en el camino donde Él necesita que yo esté. Y cuando nos alineamos a los planes de Dios, vamos a estar alineados con los cielos.
Y vamos a poder decir lo que les dijo que digan a esos discípulos que fueron: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el lugar donde vos pises, no vas a estar pisando en un terreno desconocido, sino vas a estar pisando parte del reino de los cielos, porque estamos alineados con los planes perfectos de Dios. En esta mañana Dios nos quiere bendecir. Dios quiere derramar más de su presencia, más de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero solamente tenemos que hacer una cosa: estar expectantes para querer recibirlo. Estar expectantes para querer alcanzarlos. Yo le pregunto, ¿cuántos los quieren recibir? Yo quiero, Señor. Pero yo quiero recibir ese poder, pero no para estar contento de que le digo, no, lo que ya pasó, ya me hizo todo. No voy a volver a lo mismo. Sino para conocer y entender que Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos ven predicadores, grandes iglesias y que los milagros que pasan ahí, las cosas que pasan? Algún día vamos a llegar, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros somos una iglesia chiquita, nosotros con que citamos la presencia de Dios. No es lo que Dios diseñó para tu vida, para mi vida. Nosotros y cada uno de los redimidos del Señor somos parte de esa iglesia. Sí, iglesia no es el conjunto de las paredes, sino somos cada uno de nosotros los redimidos por el Señor. Y como iglesia estamos preparados para recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Así que, mis hermanos, los quiero invitar a que se pongan de pie. Y si usted está preparado para recibir lo que Dios ha preparado, ha diseñado para su vida, tiene que hacer algo. Tiene que comenzar a decir: Señor, yo lo quiero. Señor, yo lo necesito. Señor, yo lo quiero buscar, lo quiero anhelar, lo quiero vivir. No solamente lo quiero ver, no lo quiero sentir, lo quiero vivir en mi vida. Lo quiero palpar, lo quiero manifestar en mí, Señor. Para que, como dice tu palabra, para que tu presencia en mí, Señor, haga que resplandezca en medio de la oscuridad. En medio de la necesidad, Señor. Nosotros somos la iglesia redimida por el Señor, los que estamos preparados para alcanzar las más grandes bendiciones. El Señor no quiere andar con cosas chiquitas sobre nuestra vida. Si nos conformamos con las migas, hay migas. Pero dice la palabra del Señor que Él prepara los mejores banquetes. Prepara la mesa, dijo el salmista David, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aún en el problema más grande, en la dificultad más difícil para vos, Dios está preparando algo maravilloso. Solamente tenés que caminar, ir y comenzar a sentarte y servirte de lo que Dios preparó para tu vida.